Muy bienvenido, mis hermanos. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de ustedes en este día. Y también pues les deseamos muchas bendiciones. Una vez más agradecemos a Dios por este privilegio que nos da de seguir pues compartiendo su palabra con cada uno de ustedes. El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a tener pues el mensaje de la palabra con el título Permaneced en mí. Para esto, vamos a abrir en nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, verso 1 al 6. Damos pues lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tengamos un momento de oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este maravilloso tiempo, Señor, que nos has permitido primeramente leer tu palabra. Y ahora, querido Dios, rogamos que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que nos hable en este día. Te ruego, Señor, que tú nos des palabras para poder explicar este pasaje. Sea tu palabra, Señor, la que sea proclamada y no nuestro conocimiento ni nuestra capacidad, bendito Dios. Eres tú, Señor, quien tiene que hablar a cada uno de tus hijos. Por medio de este pasaje, Señor, podamos también comprender, Señor, que debemos permanecer en ti, Señor, porque separados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Bendice pues este mensaje y bendice a cada uno de los que están escuchando en este momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, como bien les he dicho, este pasaje lleva por título, este mensaje lleva por título, Permaneced en mí. ¿Por qué permaneced? Tal vez otros le hubieran puesto eh, llevar fruto o tal vez otro título. Específicamente le hemos puesto ese título porque justamente esta palabra de permanecer en la vid se menciona muchas veces en este pasaje. Es por tanto que creo que es importante también que nosotros bajo ese punto podamos también aprender en este día a permanecer en Cristo Jesús. Comienza diciendo nuestro texto, yo soy la vid verdadera. Si ustedes se acuerdan de este pasaje, mis hermanos, pueden recordar claramente que este mismo o esta misma frase es con la que el Señor se presentó a su pueblo, específicamente a Moisés cuando éste le preguntó, Señor, ¿y qué les diré si me preguntaran quién te envía? ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Moisés, ¿verdad? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Le dirás al pueblo, yo soy te envía, o yo soy me
envió. Es con este nombre con el cual el Señor se da a conocer, mis hermanos, al pueblo y a su gente. Y ahora el Señor Jesús utiliza esta misma frase para presentarse ante los cristianos, es decir, ante los discípulos o los seguidores que en adelante los seguirían. El apóstol Juan hace mención, o mejor dicho, escribe este libro con el propósito de revelar y dejar claro que Cristo Jesús es Dios. Para esto Él no quiere dejar ninguna duda y Él quiere que tú y yo lo entendamos, esta verdad tan importante que pocas veces es entendida también por muchos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, podemos ver lo maravilloso que fue la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez también podemos ver cómo Dios mostró su amor para con la humanidad. Y ahora el Señor Jesús, cuando utilizó esta frase, lo encontramos hasta en 7 oportunidades. Solo algunos ejemplos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo también, yo soy el pan de vida. En otra ocasión él dijo, yo soy la puerta. También se presentó como, yo soy el camino, la verdad y la vida. Asimismo también él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, mis hermanos, podemos ver claramente aquí cómo Jesús nos está diciendo también que Él es Dios. Él es el mismísimo Dios, pero revelado en la persona del Hijo. Cristo Jesús, el Salvador del mundo. También nos dice el pasaje, y mi Padre es el labrador, lo cual quiere decir que está hablando de nuestro Padre Celestial. Él es el labrador, Él es el que cultiva, digamos, el campo. Aquí Jesús se presenta como la vid, no como el tronco, sino como la vid. Y Él dice, la vid verdadera. Quiere decir que hay vids que son falsas. Y esto vamos a ir pues explicándolo en el transcurso de este pasaje. Luego nos dice también en verso 2 que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Los pámpanos somos nosotros, los discípulos. Somos nosotros los cristianos. Y a nosotros nos dice el Señor ahora, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Como ramas, mis hermanos, o como pámpanos de la vid, nosotros necesitamos permanecer en Cristo Jesús. Así como el pámpano, si no está unido a la vid, ésta se marchita y muere, así también los creyentes, si no permanecen unidos a Cristo Jesús, pues también morirán. Pero nos dice aquí el texto que todo pámpano que en mí dice, es decir, en Cristo, todo pámpano que está en Cristo no lleva fruto, dice el Padre que lo quitará. Quizás esto, como bien podemos ver en este pasaje, este texto está exclusivamente dirigido a los creyentes, a la iglesia. Este pasaje no tiene que ver con la salvación, más bien es para los que ya son salvos. A ellos el Señor les anima a que permanezcan en Él y sobre todo a que lleven fruto. Primeramente nos habla de que si estamos en Cristo debemos llevar fruto y si no llevamos fruto, dice el Señor que nos quitará. Pero
también habla para aquellos que llevan fruto, dice, que lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y cómo es esto? Pues bien, estaba pensando en esto. Y yo creo que cuando el Señor quiere limpiar a los creyentes, esto se da en el caso que cuando un creyente cae en pecado, muchas veces tiene que ser disciplinado, tiene que ser restaurado y tiene que ser levantado. Tal vez hay creyentes adormecidos por su apatía o por su indiferencia y su dejadez. Aquellos que tal vez todavía no han entendido el amor de Dios y por tanto solo permanecen quietos, calentando bancas, como dirían muchos, pero no tienen la vida que es la que Cristo nos da. A ellos el Señor dice que los quitará, pero a aquellos que de alguna manera permanecen unidos a Cristo, el Señor dice que los limpiará. Y esto me hace ver a lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 12 de Hebreos, y el verso 6 nos habla de que Dios al que ama disciplina. Es decir, que el Señor, cuando quiere pulir, cuando quiere sacar lo mejor de un creyente, a veces va a tener que permitir que éste sea afligido o zarandeado por Satanás. O muchas veces el Señor va a tener que disciplinar cuando éste ha caído en pecado y tal vez no está preparado para levantarse o no quiere levantarse. Entonces ahí viene la disciplina del Señor. Y muchas veces se da con un sufrimiento que no nos gusta tampoco a nosotros pasar por ello. Pero dice también el Señor que hijo queda sin disciplina. Y esto nos hace ver que todo padre que ama a un hijo, pues lo disciplina, pero no con la intención de destruirlo ni apartarlo de él, sino con el propósito de guiarlo para una vida mejor. Así también nuestro Padre quiere prepararnos, quiere pulirnos, quiere limpiarnos, tal vez de algún pecado que hay entre nosotros. Tal vez la arrogancia, el orgullo, la mentira o diferentes pecados que se manifiesten en nuestra vida. Esto el Señor irá puliendo poco a poco en nuestras vidas. El propósito es mejorarnos en el sentido espiritual de que Dios está obrando en nuestras vidas. Luego dice el Señor en el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor, si nosotros vemos en el capítulo 13, ya había hablado acerca de esto, y allí mencionó que ya vosotros estáis limpios, pero dijo, no todos. Allí el Señor intentó lavar, o mejor dicho, lavó los pies de sus discípulos, pero cuando dijo que no todos estáis limpios, se refería en específico a Judas, aquel que lo traicionaría. Aquel, a pesar de ser el discípulo del Señor, sin embargo, no permanecía en la vid. Por tanto, este hombre no estaba para ser salvo. Aunque Dios ofreció su amor y su gracia para pero sin embargo, no quiso permanecer en Cristo, no quiso escuchar la voz de Dios y por ende se perdió. El Señor dice entonces, ya vosotros estáis limpios. Está hablándoles a sus discípulos, hoy está hablando a la iglesia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios limpia a aquellos que han decidido seguirle, porque por medio de su palabra. Es la palabra que tiene el poder de transformar y cambiar nuestras vidas.
Es la palabra que nos permite alejarnos de nuestros pecados y volvernos en arrepentimiento a nuestro Creador. Así que el Señor nos dice ahora, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es una invitación, no es una obligación. Si tú quieres librarte de la ira, del castigo de Dios, tienes que permanecer en Cristo Jesús. Como sabemos, nosotros como pámpanos o ramas, si estamos fuera de la vid, fuera del árbol, pues nos marchitaremos y quedaremos secos. Sin embargo, si nosotros permanecemos en Cristo, entonces estaremos vivos y podremos dar fruto también. Estar o permanecer en Cristo significa tener una comunión con el Señor, con Cristo. Significa tener una intimidad, una relación personal con tu Salvador. Permanecer en Cristo no es permanecer en la iglesia. El Señor no dice permanezcan en mi iglesia, sino permanezcan en mí. Cuando Él dice yo soy la vid verdadera, significa que el Señor de alguna forma está reprendiendo también a los discípulos de aquellos fariseos quienes en vez de llevar al pueblo de Dios a los pies de Jesús, pues estos habían creado leyes o habían impuesto reglas que en vez de permitir que el creyente descansara en Dios, pues estos encontraban angustia para sus almas porque eran incapaces de cumplir la ley de Dios. Pero de forma superficial ellos pensaban que lo estaban haciendo. Esta invitación que el Señor nos hace a ti y a mí, mi amigo, mi hermano, es que nosotros debemos permanecer unidos a Cristo Jesús, permanecer en comunión con el Señor. Por eso Él dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Más que claro, ¿verdad? La explicación. Por supuesto, si la rama no está en conexión, no está unida a Cristo, a la vid, pues esta no puede llevar fruto. Y quizás hoy mismo hay muchos creyentes que no llevan fruto, es justamente porque no están unidos a Cristo. Es justamente porque no permanecen en la vid. Y es por eso que no pueden llevar fruto. Porque todo aquel que permanece en Cristo lleva fruto. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 22 y 23, nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, que son los primeros frutos que todo creyente debe llevar. Y mi amigo, mi hermano, esto es el resultado de la vida de un creyente, de un cristiano. Todo cristiano que permanece en la vid que es Cristo Jesús, pues éste llevará fruto y tendrá estos frutos que manifiesta el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, como es pues el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Son características o señales que un creyente debe mostrar en su vida si es que permanece en Cristo. Por eso dice el Señor, como bien hemos visto, que si no permanecemos en la vid, pues nosotros no podemos llevar fruto, si no permanecemos tampoco en Cristo Jesús.
No sé cómo estará nuestra vida hasta aquí, mi amigo, mi hermano. ¿Cómo caminarás con el Señor? Tal vez eres una rama que ha sido cortada o que está a punto de ser cortada. Pero si tal vez eres una rama que permanece en la vid, pero que va a ser cortada o limpiada podada para que pueda llevar más fruto, entonces quizás puedas gozarte y alegrarte, porque el Señor está obrando en tu vida. Pero si como cristiano no muestras ninguno de estos frutos en tu vida, como los que acabo de mencionar según la carta a los Gálatas, pues entonces también son claros indicativos de que nuestra vida como cristianos pues no está a la luz de la palabra como el Señor quisiera. Yo te invito a reflexionar, a que tú hoy, en este día, puedas meditar y puedas revisar si realmente permaneces en Cristo Jesús, si estás unido todavía a la vid. Él, si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podrás llevar fruto, y si no llevas fruto es porque no estás unido a Cristo. Porque el fruto, mis hermanos, depende mucho de estar en unión y en conexión con Cristo Jesús. Jesús nuevamente nos dice en el verso 5, yo soy la vid. Una vez más nos recuerda que Él es la vid, Él es la savia y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Cuán hermoso es cuando un creyente que permanece en Cristo puede mostrar una vida de gozo, una vida de amor, paz y paciencia, porque eso justamente es lo que hace la palabra del Señor, la que nos transforma y la que nos cambia, aquella por la cual tú y yo hemos sido limpiados, justamente porque Cristo Jesús ha ido purificando y limpiando nuestros corazones. Y si estamos en Cristo, pues entonces debemos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Debe haber un gozo en nuestros corazones. Y ese gozo es porque tenemos la paz, porque sabemos que hemos sido reconciliados con Dios. Y a pesar que vengan las dificultades en la vida, sabemos que somos de Dios, somos de Cristo. Entonces no tenemos por qué perturbarnos. No tenemos por qué desesperarnos, porque nuestra unión y nuestro gozo es con Cristo Jesús. Porque un creyente puede sentirse feliz a pesar de que las circunstancias sean adversas. Un creyente también muestra una paz en su corazón. Quienes no permanecen en Cristo andan agobiados, andan desesperados, y andan también angustiados. ¿Por qué? Porque no hay paz para su alma. Si no hay paz, es porque no hay confianza en Dios ni en sus promesas que están en su palabra. Y cuando vienen tiempos difíciles, pues el que dice ser creyente empieza a quejarse, empieza a desanimarse y muchas veces también a alejarse. No hay paz ni en sus corazones ni en sus almas. También nos dice el Señor que el fruto del Espíritu también es la paciencia. Cuán difícil para un creyente es mostrar esta actitud, ser paciente, aprender a controlar nuestro carácter, nuestro temperamento y mostrar esa sencillez, ese corazón noble que cuando vengan las críticas, ya sean estas constructivas o destructivas, el creyente con paciencia puede soportarlas y aguantarlas. También mi amigo dice que debemos tener la benignidad, ser misericordiosos,
la bondad, ser hombres desprendidos, la fe, algo que nosotros debemos cultivar, y si no la tenemos, pues debemos pedir al Señor que fortalezca, que nos dé esa fe que necesitamos. Recuerden que también las escrituras dicen que la fe viene por medio de oír la palabra del Señor. La fe es un don de Dios, no es algo que tú o yo podamos producirnos. La fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. Esta es la única que puede permitir que nuestra fe, que así como es un don de Dios, pueda también llevarnos a creer y confiar en nuestro Señor y Salvador. La mansedumbre y la templanza, el autodominio. La mansedumbre para ser personas que puedan estar con ese temperamento, con ese carácter, siempre desprendido, siempre controlando nuestra ira, no permitiendo que el enemigo se interponga en nuestras vidas. Como cristianos hay mucho por mostrar. El Espíritu Santo tiene que ir trabajando en nuestras vidas. ¿Cómo se da todo esto, mi hermano, mi amigo? Pues solamente por la fe en Cristo Jesús, y si permanecemos en Él. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. No hay nada más hermoso que estar rendido a los pies de Jesús. Y el Señor Jesús también nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo, mi amigo, no puedes hacer absolutamente nada. Sin Cristo estás perdido. Ya sin Cristo recuerda que tus pecados te condenan. Sin Cristo estás bajo la esclavitud del pecado y eres prisionero, cautivo de Satanás. Pero cuando ves a Jesús y te acercas a Él y le pides perdón, te humillas y reconoces tus pecados, pues Él tiene el poder de perdonarte y reconciliarte con el Padre, solamente a través de Cristo. Recuerda, Él también dijo, yo soy el camino. Así como aquí se presenta como la vid verdadera, pero Él también nos mostró el camino para llegar a la patria celestial. Jesucristo es el medio por el cual tú y yo podemos alcanzar la salvación y por ende la vida eterna. Mis hermanos, recuerda que sin Cristo estás perdido. Recuerda que sin Él tu vida no tendrá propósito ni sentido. Nada podrás hacer. Pero si tienes a Cristo, también dice la palabra, somos más que vencedores. El que en mí permanece, dice, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Esta es una sentencia terrible para todo aquel que ha decidido rechazar al Señor, para todo aquel que no quiere escuchar el llamado, para todo aquel que no permanece unido a la vid, unido a Cristo. Hay muchos que tal vez hoy tienen religión. Hay muchos que piensan que por estar en la iglesia, por pertenecer a una denominación, son salvos. Pero las escrituras no nos hablan de que por tener religión o porque por pertenecer a una iglesia uno ya es salvo. La única manera de alcanzar la salvación es permaneciendo en Cristo Jesús. Como ramas y pámpanos nosotros, mis hermanos, tenemos que permanecer en Cristo.
Pero si no estamos unidos a Cristo, lo que espera o nos espera para aquellos que hemos rechazado o hemos negado al Hijo unigénito de Dios, la Biblia dice claramente que estos serán echados al fuego eterno. Como dije, mi amigo, mi hermano, este mensaje, bajo esta parábola o bajo esta alegoría, fue justamente escrita para la iglesia. Quienes estaban escuchando esto eran los discípulos. Es decir, está hablando a aquellos que son seguidores de Jesús. Si tú eres un seguidor de Jesús, entonces tienes que considerar que justamente estas palabras son para ti. No tienen nada que ver con la salvación. Tú por la fe en Jesús ya eres salvo.